Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Poppy estaba en el cielo, o podría haber sido en Lisboa. Al diablo con todo, decidió. Mañana el cielo podía volver a ser lo que fuera que fuese realmente, con ángeles, nubes y demás. Por hoy, el cielo era Lisboa, Portugal, y nadie podía convencerla de lo contrario. Aún no podía creer que el capitán James hubiera cambiado de opinión y la hubiese llevado a tierra de visita. Casi bastaba para que reconociera su promesa de no sentir gratitud. Casi. Oh, miró a su alrededor, al cielo azul y a las magníficas ruinas del castillo sobre la colina, y también los diminutos granos de azúcar y canela que se habían colado debajo de sus uñas. Quizá podía considerar su promesa, por un día solamente, solo por hoy, durante el tiempo en el que el cielo se había transformado en una ciudad en Portugal. Poppy Bridgerton se sentía agradecida hacia el capitán James por haberla traído aquí. Mañana intentaría de nuevo no pensar en lo que podía esperarle de regreso a casa. Ahora que lo pensaba, no tenía ni idea de cuánto tiempo planeaba él permanecer en Lisboa. ¿Zarpamos mañana?, le preguntó. ¿Ha terminado su trabajo? Así es. Normalmente nos quedaríamos en Lisboa algunos días, pero, dada nuestra situación actual, el capitán acompañó sus palabras con un gesto irónico hacia ella. Creo que es mejor que regresemos lo antes posible. ¿Y usted? Por supuesto, respondió Poppy con seriedad. Cada día que pasaba aumentaba la probabilidad de que Elizabeth denunciara su desaparición, de que Poppy pasara el resto de su vida bajo un nubarrón de escándalo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo mucho que disfrutaría otro día en Lisboa. Lo estaba pasando de maravilla, y no creía que solo se debiese a que, por fin, había salido de los confines del camarote. Muy confortable, debía admitir. Era mucho más que eso. Mientras caminaba por las animadas calles de la capital portuguesa, se le ocurrió que esta no era solo la primera vez que estaba en tierra extranjera, también era la primera vez que viajaba a un sitio tan desconocido. Y no era lo mismo, en absoluto. Poppy había estado en varios lugares del interior de Inglaterra, pero aunque las ciudades eran nuevas para ella, nunca le habían parecido desconocidas. Allí, sus oídos percibían el mismo idioma que ella misma había hablado siempre. Sus ojos veían los mismos tipos de tiendas e iglesias que podía encontrar en su propia ciudad. Cualquier cosa que fuese nueva para ella la entendía con facilidad. Pero ese día era como si alguien hubiese tomado su mundo y lo hubiera depositado en una especie de bandeja giratoria, de esas que se ponían sobre la mesa, y la hubiese dejado en un sitio donde todo era desconocido para ella. No podía leer los carteles. Bueno, podía leerlos, por supuesto. El portugués usaba prácticamente el mismo alfabeto que el inglés, pero rara vez entendía lo que decían. Era extraño y emocionante escuchar a otras personas hablar en otro idioma, darse cuenta de que cientos de personas conversaban de temas comunes y ella no tenía ni idea de su significado. Pensó en todas las veces que había oído por casualidad la conversación de transeúntes mientras ella y su tía caminaban por Londres, el único sitio en el que había estado que fuera más concurrido que Lisboa. Nunca escuchaba a hurtadillas, pero era imposible no oír fragmentos de conversación. Dos mujeres hablando sobre el precio de la lana, un niño pidiendo una golosina. Ahora solo podía adivinar, de acuerdo con las expresiones faciales y los tonos de voz. Un hombre y una mujer discutían al otro lado de la calle. Nada demasiado vehemente, pero en la imaginación de Poppy eran marido y mujer, y la mujer estaba enfadada con su marido por haber llegado tarde a casa la noche anterior. Por la expresión avergonzada del hombre, Poppy creía que él no tenía una buena excusa. Más adelante, frente a la puerta de la tienda de un moderno sombrerero, dos damas hablaban con mucha animación.
Era evidente que eran ricas. A su derecha había una mujer mayor que parecía muy aburrida. Seguramente era la acompañante de una de ellas. Al principio Poppy pensó que las damas hablarían sobre los sombreros que acababan de comprar, pero pronto repasó su teoría. Sus ojos brillaban con demasiado entusiasmo. La rubia especialmente parecía a punto de explotar de alegría. Estaba enamorada. Poppy estaba segura. Hablaban sobre un caballero, decidió, y se preguntaba si él le haría una propuesta matrimonial. Por las risas exaltadas, Poppy predijo que así era. Las personas y el idioma no eran lo único diferente. La ciudad tenía una intensidad que Londres jamás tendría. Quizá se debía a la claridad cristalina del cielo y a los brillantes techos rojos de los edificios. O quizás era por las 4 malasadas que había comido una hora atrás. Poppy estaba extasiada. El capitán James estaba demostrando ser un guía muy encantador y comunicativo. No se quejó cuando ella se detuvo a mirar los escaparates de todas las tiendas, o cuando insistió en entrar en una iglesia para contemplar los vitrales. De hecho, él parecía disfrutar de su regocijo. Ah, mire este, dijo, seguramente por 10ª vez en los últimos 5 minutos. En cada tienda o puesto callejero había encontrado algo digno de señalar. En esta oportunidad era un rollo de lino fino y claro, exquisitamente bordado en el dobladillo. Podía usarse para un vestido, pensó Poppy, con el intrincado bordado en el dobladillo, o quizá para un mantel, aunque tendría miedo de que alguien derramara vino sobre él. Nunca había visto un encaje de este estilo en particular, y eso que había pasado mucho tiempo en las tiendas más elegantes de Londres. Debería comprarlo, dijo el capitán. Ella lo miró con expresión de duda. No tengo dinero. Además, ¿cómo voy a explicar su existencia cuando vuelva a casa? Él se encogió de hombros. Podría decir que lo compró en Cornwall. ¿Cornwall? ¿De dónde había sacado semejante idea? Y además, ¿hacen siquiera estas artesanías en Cornwall? No tengo ni idea, pero eso es lo mejor. Dudo que alguien lo sepa. Poppy negó con la cabeza. No puedo andar por ahí diciendo que he ido a Cornwall por 2 semanas. Es casi tan inverosímil como Portugal. Casi, repitió él, con un tono no del todo de burla. Sería igualmente difícil de explicar, respondió Poppy. Él no pareció convencido. No tiene ni idea de lo que me espera en Inglaterra, comentó ella. Sinceramente, la desanimaba un poco su falta de seriedad. Usted tampoco sabe qué le espera, dijo él. Y aunque tenía razón y sus palabras no eran desagradables ni polémicas, ella creyó que él no entendía su difícil situación. No, no era eso. Él entendía perfectamente su difícil situación. Lo que no comprendía era lo difícil que era para ella esperar a ciegas su destino. Quizás él era el tipo de persona que podía esperar hasta tener toda la información para hacer planes, pero ella no. Si eso significaba pensar en una docena de ideas para cada plan que tuviera, así sería. A saber, había considerado la maravillosa posibilidad de que Elizabeth no hubiera informado a nadie de que Poppy había desaparecido. También había pensado en la posibilidad de que Elizabeth se lo hubiera dicho a la familia de Poppy, pero a nadie más. Pero, ¿y si el marido de Elizabeth había vuelto antes de su viaje? ¿Y si la criada de Elizabeth le prometía guardar el secreto, pero luego le había dicho algo a su hermana? ¿Y si la criada no tenía hermanas? ¿Y si estaba sola en el mundo a excepción de su querida amiga de la infancia, con quien se comunicaba a menudo por carta, y que dada la casualidad de que vivía en Londres y trabajaba para la duquesa de Windham? Poppy solo había visto a la duquesa una vez, y no creía haberle caído en gracia a la gran dama. Con certeza, no lo suficiente como para guardar ese secreto. Pero, ¿y si la duquesa de Windham tenía deudas de juego y no quería que su marido se enterara? Poppy jamás había oído rumores en este sentido, pero sin duda era posible. Y si la duquesa tenía deudas de juego, quizá recurriría al chantaje para pagar sus deudas.
Todas estas eran preguntas que, bueno, no desvelaban a Poppy. Lo cierto era que dormía muy bien. El océano parecía mecerla como una cuna. Pero pensaba en estas preguntas todo el día sin cesar. Contemplaba el océano y pensaba y pensaba y pensaba. Sin embargo, no quería discutir. Hoy no, por lo menos. Así que se esforzó porque no sonara como un reproche al decir: es verdad que no sé qué me espera. Podría ser que lo único que pudiera salir bien haya salido bien. ¿No sería maravilloso? Pero eso no ha impedido que imagine todas las consecuencias posibles y luego intente idear un plan para cada una de ellas. Él la miró con ojos sinceros y penetrantes. Cuénteme, dijo. Ella pestañeó. ¿Cómo dice? Cuénteme cuáles son sus planes. Ahora. Él se encogió de hombros, como si dijera: ¿por qué no? Ella abrió la boca, sorprendida, mientras miraba alrededor de la tienda. No parecía un sitio adecuado para una conversación tan delicada. Nadie puede entendernos, dijo él, y aunque alguien pudiera, no conoce a nadie aquí. Más tarde, propuso ella, se alegraba de que él se hubiese interesado, pero definitivamente no estaba preparada para hablar sobre su futuro en medio de una fábrica de telas portuguesas. Casi le hacía gracia que él lo hubiese propuesto. Tan típico de un hombre. En la cena, dijo él. Se lo recordaré. Ella asintió. ¿Cenaremos en el barco? No podría hacerle eso, respondió él con entusiasmo. Es su único día en Lisboa. Iremos a una taberna que me gusta frecuentar. Creo que le gustará. Y ahora, dijo señalando el rollo de tela, ¿quiere que se la compre? En circunstancias normales, Poppy no pensaría siquiera en aceptar semejante regalo de un caballero. Sin embargo, aunque estas no eran circunstancias normales, debía negarse. No puedo, dijo apenada, pero intentaré recordar los detalles. Quizá pueda aprender este tipo de puntada. ¿Usted borda? Parecía sorprendido. Poppy no sabía por qué. La mayoría de las mujeres hacía algún tipo de labor de aguja. No tan bien, informó ella, rozando con los dedos el elegante encaje. Pero me gusta. Es una actividad que me tranquiliza. Despeja mi cabeza. Ahora, él pareció sorprendido. Discúlpeme si me cuesta creer que su cabeza se despeje alguna vez. Bueno, una afirmación de lo más extraña. Si lo hubiese dicho en otro tono de voz, Poppy podría haberlo tomado como un insulto. ¿A qué se refiere? Usted siempre piensa. ¿No es eso lo que nos define como seres humanos? Usted es distinta, observó él, y extrañamente a ella le gustó que él pensara así de ella. ¿Usted tiene algo así?, preguntó. ¿Algún trabajo manual que lo tranquilice? Él la observó con una mirada curiosamente intensa, y ella no estaba segura de que hubiera entendido qué quería decir. El tipo de cosas que puede hacer y al mismo tiempo conversar si es necesario, pero que lo tranquiliza. Se encogió de hombros. No sé de qué otra forma explicarlo. Sí, entiendo, afirmó él. Vaciló un momento, o quizás simplemente elegía las palabras con cuidado. Entonces, estiró su mano y tocó el fino encaje que ella había estado admirando. Me gusta construir castillos de naipes, comentó. Ella se quedó sin palabras durante un instante. ¿Cómo dice? Nunca ha construido un castillo de naipes. Se usan naipes comunes y se colocan los primeros dos en forma de T. Hizo una demostración con las manos, como si sostuviera naipes reales. Entonces coloca una tercera, y así se forma una H. No hay otra forma de comenzar realmente. Bueno, supongo que podría intentar construir en triángulos, pero es un método muy avanzado. No lo recomendaría. Poppy simplemente lo observó. Nunca hubiese creído que se tomaría con tanta seriedad semejante pasatiempo. No hubiese creído que nadie se tomara ese pasatiempo con seriedad, pero le pareció encantador que así fuese. Una vez que está estable, continuó él, se puede construir hasta el hartazgo. Hizo una pausa, o hasta que uno de sus hermanos venga y lo derrumbe todo.
Poppy rió entre dientes. Podía muy bien imaginar una escena similar en su propia familia. No creo haberlo hecho nunca, repuso. Jamás se me ocurrió que se pudiese construir con naipes. Se necesita más de una baraja, explicó con autoridad, si desea que sea interesante. Vaya, últimamente mi vida se ha vuelto muy interesante. Él se echó a reír. Quizá pueda encontrar una o dos barajas aquí en Lisboa y enseñarle mañana. ¿En el barco? Ah, tienes razón. Avergonzado, apretó los labios. No es posible. Salieron lentamente de la tienda y regresaron a las bulliciosas calles de la Baixa. Era una zona realmente bonita. En ese momento, Poppy pensó en algo. Se volvió hacia el capitán y preguntó: ¿por qué esta parte de la ciudad parece tan nueva? Ah. Él dejó de caminar y se volvió hacia ella con aire casi académico. Hace unos 30 años, aquí se produjo un terremoto. Fue devastador. Gran parte de la antigua ciudad quedó destruida. Poppy miró a su alrededor de inmediato, como si pudiese ver signos del terremoto 30 años después. Esta zona fue reconstruida por completo, informó el capitán. ¡Qué impresionantes son estas avenidas!, Poppy murmuró, mirando hacia el puerto. ¡Tan rectas! No estaba segura de que hubiese una calle tan recta en toda Inglaterra. La ciudad nueva se trazó sobre una cuadrícula. Extendió su brazo formando un amplio arco horizontal. ¿Ve cuánta luz permite? La calidad del aire también es mejor, porque no queda estancado. Poppy no lo había advertido antes, pero era verdad que una brisa fresca maravillosa acariciaba su piel. Intentó recordar si alguna vez había experimentado una sensación semejante en Inglaterra. No pudo. Es asombroso, observó, estirando el cuello para mirar de un lado al otro de la calle. Había algo en el conjunto de edificios que era muy armonioso. Cada uno era casi exactamente igual, de 4 o 5 pisos de altura, con una galería abovedada en la planta baja. Las ventanas eran uniformes, del mismo tamaño en cada nivel de los edificios, y todos estaban separados exactamente por la misma distancia. El resultado tendría que haber sido una aburrida monotonía, pero no, en absoluto. Cada edificio tenía su propia personalidad, con ligeras diferencias que alegraban la calle. Algunos edificios estaban pintados, otros no. Uno incluso estaba revestido de azulejos. La mayoría tenía balcones en la primera planta, encima de las tiendas, pero algunos tenían fachadas planas y otros lucían balcones en todas las ventanas hasta arriba, y no eran todos del mismo ancho. Los edificios más imponentes tenían 6 u 8 ventanas de anchura, mientras que otros solo tenían 3. Y sin embargo, a pesar de todas las diferencias, eran armoniosos, como si no hubiesen podido ser construidos en ningún otro sitio. Es precioso, tan moderno, miró el capitán James. Él la observaba con curiosa intensidad, como si le interesaran verdaderamente sus opiniones sobre arquitectura, lo cual era ridículo. ¿Por qué iba a interesarle? Él no vivía allí, no tenía nada que ver con los diseños, y sin embargo, con los ojos de él fijos en los de ella, tan azules, brillantes e inquisitivos, parecía casi una obligación compartir sus pensamientos. Lo que me parece más interesante, observó, volviendo a mirar la calle por un momento, es que no hay ni un solo elemento que sea extraño. Las ventanas, los arcos, son todos de estilo neoclásico, ¿verdad? Él asintió, y ella prosiguió. Pero cuando todo se reúne de esta manera, se produce algo totalmente nuevo. No creo haber visto nada parecido. Estoy de acuerdo, repuso él. Es realmente original. Trato de visitar esta zona cada vez que vengo a Lisboa. No siempre es posible. A veces no voy más allá del puerto. Y la ciudad antigua también tiene sus encantos. Pero esto... Volvió a estirar su brazo, como si exhibiera la modernidad. Esto es el futuro. De pronto, Poppy no supo por qué él había decidido ser marinero. Nunca lo había visto tan animado hablando sobre el mar. No había parecido infeliz, y de hecho, ella sospechaba que había muchos aspectos de su vida como capitán de mar que él amaba. Pero estos edificios, esta arquitectura,
eran su verdadera pasión. Él se habría dado cuenta de eso. Y esto no es lo más extraordinario, declaró él de pronto. Venga, vamos. Tomó su mano y tiró de ella a lo largo de la acera, y cuando él miró hacia atrás, ella vio que sus ojos brillaban de emoción. No se imaginaba qué nuevo detalle lo había entusiasmado tanto. Entonces la condujo hacia uno de los nuevos y elegantes edificios. Mire, ¿no es asombroso? No estoy segura de qué habla, respondió ella sigilosamente. Estaban en una especie de edificio gubernamental, nuevo y moderno, pero por lo demás, nada excepcional. No puede verlo, informó él, mientras se dirigía a una pared, una puerta. Acaba de decirme que mire, declaró ella. Él sonrió ampliamente. Disculpe. Lo que está dentro de las paredes es lo revolucionario. Cada una está construida sobre una jaula pombalina. Poppy pestañeó. ¿Una qué? Una jaula pombalina. Bueno, no importa cómo se llama. Es un tipo de construcción totalmente nuevo, cuyo objeto es que los edificios sean más seguros durante los terremotos. Se empieza con una jaula de madera. ¿Una jaula? No como en una prisión, explicó él, riéndose al ver su reacción. Piense que es más una estructura, un enrejado en 3 dimensiones, por así decirlo. Está empotrado en la pared y luego se cubre con otro material. De este modo, si la tierra tiembla, ayuda a disminuir la fuerza. ¿La fuerza? Del terremoto. Si se puede distribuir, hizo un movimiento con las manos como Moisés al dividir las aguas del Mar Rojo, es menos probable que ocasione mayores daños. Supongo que tiene sentido, frunció el ceño, tratando de imaginar el concepto. Pero, evidentemente, el capitán quería asegurarse de que lo entendiera. Piénselo de este modo. Si tiro de su cabello, ella saltó hacia atrás. ¿Qué? No, tenga paciencia, le prometo que no hay lección física detrás de esto. ¿No se lamentaba hace poco de su ignorancia en este campo del conocimiento? Ella puso los ojos en blanco. No creía que lo recordara. Muy bien, adelante entonces. Bien, todo se trata de distribuir la fuerza. Si tiro solo de un pequeño mechón de su cabello, le dolerá mucho. Estiró la mano y tomó un mechón entre sus dedos. No le resultó difícil, dada la poca habilidad de Poppy para peinarse. Un momento. ¿De verdad va a tirar de mi cabello? No más de lo que habrán hecho sus hermanos. Ella pensó en su niñez. No me tranquiliza. El capitán acercó su rostro al de ella. No le dolerá, Poppy, se lo prometo. Ella tragó saliva y no supo si fue la seriedad de sus ojos o el hecho de que era la primera vez que usaba su nombre de pila, pero le creyó. Adelante. Él dio un pequeño tirón, no muy fuerte, como para que sintiera dolor, pero suficiente para saber que si hubiese tirado con más fuerza le habría dolido. Ahora, prosiguió él, imagine que hubiese agarrado un mechón más grande. Su mano se curvó y formó una garra, como para ilustrar la cantidad de cabello que debía imaginar. ¡Ay, no! De ninguna manera su peinado podría sobrevivir a eso. No lo haré, no se preocupe, aclaró, mostrando su primera pizca de sensibilidad de toda la tarde. Pero imagine que lo hiciera. No le dolería. Tenías razón, no le dolería. Eso se debe a que la fuerza se extendería por una zona más grande de su cuero cabelludo. Por lo tanto, cada punto afectado recibe menos fuerza del tirón y en consecuencia siente menos dolor. Entonces, lo que está diciendo, dijo Poppy, es que si quisiera ocasionar el mismo dolor, tendría que tirar con mucha más fuerza si tuviera una mayor cantidad de cabello en su mano. ¡Exacto! Muy bien. Se sintió ridículamente complacida por su aprobación, en especial porque ahora era ella quien tenía un mechón colgando a un lado de la cabeza. Ahora bien, continuó él, sin ver los intentos de Poppy por devolver el mechón a su sitio, no basta con fabricar una estructura de madera y esperar que funcione. Supongo que cualquier cosa sería mejor que nada,
pero si se aplican las leyes de la física, puede crearse una estructura increíblemente sólida. Lo único que podía hacer Poppy era mirar mientras él seguía hablando sobre cruces de San Andrés, tirantes y entramados, y de alguien llamado Fibonacci, quien ella creyó que estaría muerto. Pero el capitán estaba tan ensimismado en su explicación que Poppy no quiso interrumpirlo para preguntarle. Mientras lo miraba, y la verdad era que lo miraba más de lo que lo escuchaba, se había perdido cuando empezó a hablar sobre la proporción áurea de geometría. Se dio cuenta de que se había transformado en otra persona delante de sus ojos. Todo su aspecto había cambiado. Hasta ahora lo había visto como el capitán, alguien con absoluta confianza y autoridad, y también como un pícaro espigado y de finos modales. Pero ahora sus brazos se movían por el aire como si dibujaran imágenes y planos, y prácticamente saltaba mientras ilustraba su lienzo invisible y escribía ecuaciones en el aire. Poppy no tenía ni la menor idea de lo que hablaba. Sinceramente, no podía seguirlo. Pero era magnífico observarlo. Ahora no era el capitán ni el pícaro, era solo Andrew. Ese era su nombre de pila, ¿verdad? Se lo había dicho aquel primer día. Capitán Andrew James, a su servicio. Había dicho o algo similar. Y desde entonces ella no había pensado en eso. No pensaba en él como otra cosa que no fuera el capitán James o el capitán. ¿Lo ve?, preguntó, y ella vio que era importante para él que ella lo viera. Yo no, admitió. No tengo imaginación para pensar en esas cosas. Si lo viera por escrito, creo que lo entendería. Por supuesto, respondió él algo triste. Creo que es muy interesante, se apresuró a decir Poppy, incluso revolucionario. Dijo que nadie ha hecho nunca algo semejante. Piense en cuántas vidas podrían salvarse. Sí que funcionará, aseguró él. No ha habido otro terremoto de la misma intensidad, pero si lo hubiera, Dios no lo permita, estos edificios quedarían en pie. Los ingenieros lo han probado. ¿Cómo han podido hacer eso? No era que pudiesen chasquear los dedos y se produjera un terremoto. Con soldados. Andrew abrió más grande los ojos, entusiasmado. Trajeron cientos de ellos y les ordenaron dar patadas en el suelo. Poppy creyó abrir la boca sin darse cuenta. Está bromeando. No, en absoluto. A ver, hicieron que los soldados dieran patadas en el suelo y eso sacudió el suelo lo suficiente para que pareciera un terremoto. Lo suficiente para que el diseño fuera considerado un éxito. Eso es lo que me encanta, declaró Poppy. Tomar un problema sin solución, ninguna en absoluto, y resolverlo de manera tan poco convencional para mí. Es una verdadera genialidad. Y eso no es todo, afirmó él mientras la llevaba nuevamente afuera, la amplia calle peatonal. Mire las fachadas. Quizá le parezcan poco atractivas. No, interrumpió Poppy ansiosamente. Me parecen muy elegantes. A mí también, dijo él, y pareció contento con la opinión de ella. Pero lo que iba a decir es que la mayoría de estos edificios, o más bien, la mayoría de las partes de cada uno de estos edificios fueron ensambladas en otro sitio. Poppy miró uno de los edificios y luego a Andrew. No entiendo a qué se refiere. Él señaló una fachada cercana. La mayor parte de las piezas de los edificios se armaron en otro sitio, en un lugar con mucho más espacio, donde los albañiles y carpinteros pudieron trabajar en un tipo de elemento al mismo tiempo. Se economiza mucho, tanto tiempo como dinero. Si, por ejemplo, se hacen todos los marcos de las ventanas al mismo tiempo. Poppy miró hacia un lado y otro de la calle, tratando de imaginar un extenso campo repleto de paredes y marcos de ventanas aislados. Y luego trajeron todas las piezas aquí. ¿En carros? Imagino que sí. Más probablemente en barcaza. Nunca había oído hablar de ello. No se hace a menudo, se llama prefabricación. Es fascinante. Poppy sacudió la cabeza lentamente, maravillada, asimilando todo, la arquitectura,
y el hecho de que estaba realmente en Lisboa, y las personas que hablaban en portugués y... ¿Qué? Preguntó. Andrew la estaba mirando de una manera muy extraña. No es nada, respondió él en voz baja. Nada importante. Solo que a la mayoría de la gente no le parece interesante. A mí sí, dijo ella encogiéndose de hombros. Sin embargo, a mí todo me despierta curiosidad. Por eso se ha metido en este aprieto, observó él con ironía. No es justo. Poppy suspiró. Realmente debía haber caminado por la playa en dirección contraria. Él asintió con lentitud, pero luego la sorprendió completamente al afirmar: y, sin embargo, en este momento, eso sí, solo esta tarde, me alegro de que no lo hiciera. Fue lo único en lo que Poppy pudo pensar el resto de la tarde.